hablado en más de una oportunidad desde que arrancó la pandemia. Esta modalidad que nos obligó el coronavirus a trabajar desde casa, a trabajar a la distancia, y que nos ha hecho aprender sobre la marcha algunas particularidades, incluso con muchos tropiezos, con las limitaciones técnicas de conectividad y sin la legislación correspondiente. Estamos hablando del teletrabajo. De eso vamos a hablar con nuestra invitada vía Skype. Ella forma parte de la Fundación Friedrich. Ella es Mónica Sladonia. Mónica, buena mañana, bienvenida a Arriba Santa Fe. Gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Nosotros queremos saber cómo es esto del teletrabajo. ¿Cómo trabaja la persona que hace teletrabajo? Bueno, lo primero que tenemos que saber que bajo la denominación de teletrabajo hay múltiples tipos de actividades. Quizás lo más característico es la idea del trabajo en el domicilio, ¿no? Pero en realidad uno teletrabaja no solo desde el domicilio, sino también cuando me conecto en Wi-Fi en un bar. Bueno, cuando volvamos a tener bares abiertos, que podamos conectarnos en Wi-Fi, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pero cuando voy en el transporte público y me conecto con el celular y respondo un mail o contesto un WhatsApp, ¿no? O, bueno, hay distintos mecanismos. Me parece que el teletrabajo lo que ha introducido es una ampliación y dinámica de prácticas que ya se iban dando en el país. A mí me parece que el Observatorio Demos, con la encuesta que hizo entre junio y julio, dio una buena idea de cómo es la situación en el territorio. Lo que pasa es que me parece que ahora empezamos a ver como los primeros grandes rasgos de este proceso, de esta forma de organizarse del trabajo un poco más masiva, en parte fundamentalmente porque fue una respuesta oportuna, legítima y bastante eficaz frente al tema del COVID-19 y la pandemia, ¿cierto? Mónica, sí. Mónica, la consulta, porque obviamente muchos de nosotros responden los mails mientras utiliza transporte público, mientras está en casa, aún habiendo cumplido el horario laboral, es como una extensión del teletrabajo. ¿Ustedes notan que más allá de la pandemia, esta extensión de la jornada laboral se da de hecho en la Argentina? ¿Cómo regularla? Bueno, de hecho, no solo se ha extendido la jornada de trabajo, sino que se ha intensificado. Digo, bueno, en este momento vos y yo estamos teletrabajando, ¿no? Claro. Primer dato. Se intensificó, ¿por qué? Porque no solo es que estamos frente a la computadora, sino que estamos respondiendo el WhatsApp, estamos recibiendo los mails, estamos enviando documentos, estamos coordinando una serie de acciones. El teletrabajo rompe sí dos elementos fundamentales del empleo tradicional, que es el espacio. Por eso les comentaba dónde teletrabajo, dónde trabajo ahora, ¿no? En mi casa, en el bar, en el colectivo, y también el tiempo, porque digo, uno puede, y en esto la actual ley que se está discutiendo nuevamente en la Cámara de Diputados sobre teletrabajo, introduce muy oportunamente también el tema del derecho a la desconexión. El problema es que quienes teletrabajan, ya no estamos casi todos, no es todo, digo, hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones, no todos trabajamos en base a una descripción de un puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo se basaba en la descripción en la empresa, ¿no? O en el espacio de trabajo compartido. El puesto de trabajo ahora se referencia más a objetivos, y en este tema de objetivos, trabajar por objetivos implica una alta capacidad de organización, un alto nivel de autonomía, y en esta capacidad de organización juegan elementos laborales de organización del trabajo, qué voy a hacer a la mañana, a la tarde, a quién tengo que entrevistar, qué preguntas tengo que hacer, cómo organizo la entrevista, a usar diversos elementos de organización que ya no son solamente laborales, porque el espacio laboral invadió el ámbito doméstico y en muchos casos es organizar las tareas de cuidado, ¿no? Que también están en poco. De todas formas,
Argentina y su movimiento sindical está dando, me parece, un buen paso de darle un encuadre general a esta modalidad de trabajo, que es esta ley de teletrabajo, donde aparecen temas como, bueno, el derecho a la desconexión, la reversibilidad, las obligaciones del empleador, la posibilidad de, en el post-pandemia, de tener como esquemas mixtos también, donde puede uno teletrabajar cierta cantidad de días, pero cierta cantidad de días volver al trabajo, de revertir esta situación, ¿no? Digo, me parece que es un marco general y luego lleva hacia el lado de la negociación colectiva, porque en cada sector de actividad, bueno, de vuelta le digo lo de ustedes son un medio de comunicación, vinculado quizás a la televisión, ¿verdad? Sí. Los compañeros del SatSide me han comentado cambios que ya venían atravesando gracias a estas nuevas tecnologías de la comunicación, donde se modificaban espacios de trabajo, tiempos de trabajo, disponibilidad. Entonces, llevar estos temas a la negociación colectiva, bueno, con un buen marco, que creo que es esta ley, introduce nuevas problemáticas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles? Porque cuando uno escucha sectores detractores de la ley, del proyecto del teletrabajo, dicen que incluso esta ley que está discutiéndose en el Congreso va a atentar contra la modalidad en la República Argentina. Bueno, sí, el sector empresario. El sector empresario en general, cualquier intento de regular una actividad lo toma como un atentado contra la propia actividad, pero realmente si no se regula este tipo de actividad, lo que se va a construir, y ese es un riesgo, quizás ya ahora lo estamos pudiendo ver, una sociedad todavía más desigualitaria, ¿no? Me parece que el sector empresario argentino tendría que tomar conciencia de que buenas condiciones de regulación del teletrabajo permitirían conseguir un trabajo de mejor calidad. Claro. Y para la sociedad en su conjunto, si evitamos estas desigualdades que pueden terminar en lo que tan comúnmente se llama como precariedad laboral, creo que hay que tener cuidado también con el uso de estas palabras. Bueno, la verdad que eso van a ser nuevos problemas sociales, ¿no? Porque tienen que ver con la seguridad social, con el acceso a la jubilación, con un seguro de salud, ¿no? Digo, me parece que hay miradas. Mónica, tal vez la llegada de la pandemia, la llegada del COVID-19 adelantó el tiempo, porque el teletrabajo ya estaba presente. Lo que pasa es que ahora llegó todo junto y entonces estas son las situaciones, ¿no?, que todavía no podemos manejar. Exacto, sí, comparto contigo el análisis. Creo que la pandemia aceleró y amplificó, porque había un 8% de teletrabajadores, se podía alcanzar al 20 y pico %, pero de golpe vos tenés que, exceptuando las actividades esenciales, el resto fue enviado a teletrabajar. Ahí me parece que hay algún tema. La pandemia aceleró, amplió, pero porque fue una definición rápida y de emergencia, lo hizo de manera desorganizada, ¿no? Entonces, bueno, vos te ibas a tu casa, si tenías computadora podías trabajar, si tenías wifi podías trabajar, si tenés un lugar propio en tu casa. Yo siempre me acuerdo del cuento de Virginia Woolf, ¿no? Lo importante que era para las mujeres tener un cuarto propio para poder escribir. Bueno, imagínense ahora trabajadores y trabajadoras en su propia casa. Bueno, el cuarto propio es realmente un temita, ¿no? Pero me parece que es un momento insisto, para el actor sindical, porque me parece que hay que ver cómo se reconstruyen ciertos lazos colectivos, ¿no? Que si no se han individualizado, no solo se fragmenta el colectivo de trabajo, sino que se individualiza el colectivo de trabajo. Entonces, me parece que ahí hay elementos de reconstrucción. Vuelvo a la pregunta que ustedes me decían, ¿no? Bueno, ¿cómo es la jornada? Bueno, por un lado,
sabemos que estamos en un tema de cuarentena, sabemos que no hay en este momento sistema educativo presencial, ¿no? Lo cual habla de una recarga contextual del trabajo de las mujeres, pero que de todas formas habría que volver a pensar lo que es el régimen de bienestar en la Argentina, donde cómo se distribuyen entre el Estado, la familia, la comunidad, ciertos problemas como son los temas del cuidado. Claro. Niños, adultos, personas que tengan algún tipo de discapacidad. No solo se trata de arreglos al interior de la pareja, que obviamente también los tienen, sino también en relación a la presencia del Estado con una institucionalidad de soporte. Claro. Me parece que eso modifica. Y después hay que pensar cómo va a ser esta forma de representación de aquellos trabajadores que me parece que en algunos casos, por lo menos en la encuesta que hizo el observatorio Demos, aparece que no todos quieren volver a las viejas condiciones de trabajo, ¿no? Por supuesto, para no querer volver a las viejas condiciones de trabajo, hay condiciones en el hogar que la favorecen, digamos, ¿no? Porque, digo, también tengamos que pensar esto. Si yo, digo, estoy pensándolo muy en términos de el Gran Buenos Aires, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires. Si yo tengo que hacer 2 horas de viaje, tren colectivo, para llegar a mi lugar de trabajo, significa que estoy perdiendo 4 horas del día en traslado, ¿sí? En invierno, con lluvia, llevando a los chicos a la guardería, pensemos, temas de seguridad, salir muy temprano, cuando está oscuro, si el medio de transporte no llega a tiempo. Digo, hay una serie de factores que pueden decir, bueno, yo la verdad prefiero trabajar desde mi casa. Mónica. Ahora, sí, perdón. Te iba a interrumpir en realidad porque se nos corre el noticiero, pero obviamente si vos te quedaste con ganas de seguir escuchándola, seguro. Esta tarde, a partir de las 5, está la webinar gratuita que organiza Demos para que hablen a fondo y conozcas a fondo las distintas posturas sobre el teletrabajo, y nosotros desde aquí, desde Arriba Santa Fe, te agradecemos enormemente este pantallazo, esta visión y obviamente esta apertura hacia lo que se está discutiendo en el Congreso, más allá de estas idas y vueltas políticas que a veces ofician de chicaneo y dejan de fondo la esencia misma del proyecto que se está... Y en el medio todos vamos aprendiendo, seguro. Porque lamentablemente es así, en Argentina vamos aprendiendo, comenzamos desorganizados y vamos aprendiendo. Es así, me parece que este es un momento de aprendizaje obviamente personal, profesional e institucional. Y en relación a lo de Demos, bueno, al igual que a la compañera de OIT, nos han invitado a participar en ese seminario, con lo cual para nosotros también es un espacio de aprendizaje, de ver desde el territorio cómo se está analizando esta situación, cómo lo está pensando la gente, cómo lo están pensando las instituciones. Así que gracias a ustedes por la entrevista, realmente. Mónica, que tengas una muy buena jornada. Gracias. Gracias, igual para ustedes. Cuídense.